damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenas tardes a todos aquellos que ya están del otro lado. Mi nombre, para los que no me conocen, es el pastor Enzo Domínguez. Así que, bueno, un gusto en poder saludarlos a todos ustedes, verificando, como siempre, algunos detalles de la programación. He empezado unos 9 a 10 minutos más tarde, debido a un inconveniente, no sé si está mejorado todavía, del micrófono, pero si ustedes me escuchan bien, está todo bien. Y si no, tendré que tocar algo, pero creo yo que estaba bien como lo he dejado en este momento. ¿Algo bien? ¿Me escucho? No sé ustedes allá. Cualquier cosa, si escuchan bajito, me dan un toquecito y lo intento levantar, pero está, a mi entender, está bien como está en este momento. Bueno. Sí, lo escucho bajito, me dicen. Muchas bendiciones desde Córdoba, capital. Bueno, van a tener que intentar allá, entonces ustedes, yo de acá, a ver si lo puedo resolver, si no tengo que hacer esto. Mire, vamos a hacer una cosa, déjeme, voy a ver, voy a hacer así, así, creo yo. Ahí, aquí, y voy a hacer así. Espérenme un segundito. Ahora sí, entonces espero que tengamos un poquito más de volumen. Lo veo que no he podido subir mucho, pero bueno, es lo que puedo hacer por ahora. Me queda algo más, espere, déjenme tocar algo aquí. Aquí, por aquí. Aquí. ¿Ve que estoy en vivo? Bueno, ahora sí. Bueno, creo que ahí ha mejorado un poquito. Me parece que inclusive lo he subido mucho. Entonces voy a tener que hacer así para que yo no me... Ahí está. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Disculpen este fallo técnico que quedará grabado en el programa, obviamente, porque ya está así. Ya está de esta manera y no quiero que hacer otro cambio más en este momento. Bueno, pero a mí me dicen que ahí me están escuchando mejor y eso es bueno porque no he tenido entonces que hacer grandes cosas. Solamente un pequeñito corte, perdón por la desprolijidad de eso, pero es para que vean que estamos en vivo. El que lo vea grabado, bueno, va a entender que se pudo hacer de esta manera. Entonces, bueno, muy bien, ya estamos aquí, damos comienzo a este programa. Hora 17:03 de este domingo 3 de mayo. Ya le dije la hora, también le dije el día y estamos, como siempre, en un programa que hemos titulado ahora, que tengo en este momento, se llama Camino a Pentecostés, parte 2. Hemos tenido toda una serie de programas anteriores que usted podrá verlo en la página de retorno.tv. Allí tenemos, por ejemplo, he grabado creo que 13 o 14 programas que tienen que ver con la iglesia es una escuela. Y he hablado muchísimo sobre esos temas y obviamente sería de muchísima bendición de que usted lo pueda ver porque es la continuación. Este programa es un poco la continuación de aquellos. En aquellos programas hablé de la Pascua, de los panes sin levadura, de la fiesta de primicias. Ahora estoy hablando de lo que es Camino a Pentecostés. Algo que es tremendamente importante, enormemente importante, que usted pueda saber, conocer esto, porque hoy voy a leerles muchos versículos bíblicos para que tenga allí en su Biblia, para que vea la importancia que tiene esta celebración y usted no puede quedar aparte de ella. Así que bueno, voy haciendo como hago al principio los saluditos. Gise Mamonde dice bendiciones, esperando la enseñanza, Dios le bendiga. Hernán Villa dice saludo Pastor Enzo desde Barrio Malvinas, lo vemos y escuchamos perfecto, bendiciones, gracias. Norma Ortiz, ahora sí está bien, porque bueno, teníamos el problemita del audio. Entonces, muchas bendiciones, dice Norma Ortiz. Buenas tardes, bendiciones desde la ciudad de Córdoba, capital. Leandro dice, buenas tardes, pastor, lo escucho bajito. Esto fue el principio. Así que, bueno, ya con esto
Tengo algunos ya conectados, ya listos para hacer todo lo que prepare su Biblia hoy, porque hoy vamos a tener algunos otros versículos para que puedan compartir con nosotros. Muy bien, ya de esta manera, quedándome tranquilo, arranco con todo. Vamos, camino Pentecostés. ¿Qué voy a hablar hoy? Hoy voy a contarles... acuérdense de que estamos, abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 16, andamos por ahí en el camino Pentecostés. El pueblo había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, habían pasado, cuando cruzó el Mar Rojo, 3 días desde la salida de Egipto, o sea, fue allí el día tercero, cuando ya estaban del otro lado, 3 días habían pasado, y a partir de ese día, que ese sería el día que están del otro lado, el enemigo ya había muerto, digamos, primero, habían sido libres, y el enemigo había quedado bajo las aguas, o sea, no solamente son libres, sino que el enemigo no existe más, porque, a ver, entiende la diferencia, ¿no? Usted puede ser libre de alguien que lo tiene preso, usted queda libre, pero la persona vive y te tiene el dedo así todo el día. Bueno, acá los egipcios que tenían esclavo al pueblo hebreo, el pueblo hebreo había salido por la mano poderosa de Dios y intentó el pueblo egipcio intentó ir a la captura de nuevo de sus esclavos y quedaron todos bajo las aguas. Entonces, ese día, a la mañana, ya estaban del otro lado y allí se hizo lo que se llama la fiesta de primicias, o se recuerda eso, se recuerda esa liberación, y entonces allí Moisés y María, o sea, está el cántico de Moisés, después está el cántico de María, y de allí se cuentan 50 días, que si usted lo ve bíblicamente, directo, a partir de ahí empieza una cuenta de 50 días hasta que llegan al monte Sinaí y allá el Señor hace un pacto con ellos, el pacto de Sinaí, que sería los 10 mandamientos, y le da los mandamientos en aquel lugar. Es el pacto de bodas, ¿cierto? Allí están los requisitos para la boda y ellos reciben el requisito. Bueno, eso es el día 50. Ese día 50... se repite en el libro de Hechos capítulo 2, se repite, es una renovación de ese día, Hechos 2, donde reciben el Espíritu Santo. Muy bien, entonces tenemos el primer Pentecostés, ¿cierto? Cuando el Señor les da los mandamientos, y después vamos a decirle el segundo Pentecostés o la renovación, que sería la palabra correcta, cuando el Señor allí le da el Espíritu Santo. Verá usted que la esencia del primer pacto es la misma del segundo pacto. Eso es lo que vamos a ir viendo en el camino, lo vamos a buscar, lo vamos a ver, no sé si debatir, pero yo voy a ir hablando y usted del otro lado escuchando para que usted pueda entender que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Dice, no, ¿cómo va a ser lo mismo, pastor? Acá nos dio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Sí, ¿y para qué? Para escribir la ley que nos había dado allá en el Sinaí, ¿cierto? Para escribirla en la mente y en el corazón. Acá fueron escritas en tabla de piedra por el dedo de Dios. En el libro de Hechos es la misma ley escrita en mi mente y en mi corazón. Todo eso es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y vamos a ver que ahí se cumple también el deseo de Dios de habitar en medio nuestro. Deseo que comenzó cuando Dios hizo la creación, hizo a Adán y Eva y Él habitaba en medio de ellos. Pecaron, Dios tuvo que salir de ese lugar, o sea, separación de Dios. Después vemos, ¿cierto? Voy a hacerlo un poco resumido, obvio, ¿cierto? Después vemos allí en el monte Sinaí, Dios hace pacto con ellos y después de allí del monte, Dios le da las instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo para habitar en medio de ellos. Así fue el tabernáculo, después el tabernáculo se convierte en el templo llega hasta Jesús, vamos a decir así, en varios episodios, porque siempre el deseo de Dios fue habitar en medio de ellos, en medio de su pueblo. Y hoy, mediante su Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu, y el Espíritu Santo vino a nosotros para habitar en medio nuestro. De dos maneras, individualmente con el hombre, y corporalmente, cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio nuestro. Fíjese,
Eso es lo que representa esto que estamos hablando, pero mucho más, algunas cosas más, ¿cierto? Que vamos a ir extendiendo, porque si fuera solo esto, ya es grande, ya es importante, ya es enorme, pero hay más todavía, que es lo que tenemos que aprender. Porque el pueblo de Dios había salido de Egipto, había llegado al otro lado del Mar Rojo, y cuando le dije qué día estamos hoy, no, ¿cierto? Bueno, hoy estamos, ya hemos pasado 3 semanas. Hoy es domingo. Ayer se vencieron, o sea, se terminaron las 3 semanas. Son 7 semanas. Vamos a ver un versículo para que nos quede un poquito claro, que es importante que lo tengamos así. Busquen en su Biblia el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 16, y vamos a leer del versículo 9 en adelante, para que entendamos las semanas. Y le estoy leyendo otro capítulo, porque yo podría leerle Levítico 23, y me fui ahora a Deuteronomio para que vea que no solamente una vez el Señor lo dijo, sino que muchas veces, para que entendamos el propósito de lo que Dios ha enseñado. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 dice: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh, tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh, tu Dios, te hubiere bendecido. Muy bien. Esta fiesta, la sigo leyendo el 11. Y te alegrarás delante de Yahweh, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en lugar que Yahweh tu Dios te hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Bien, ya leyendo esto, me quedo tranquilo que usted entiende que estas son 7 semanas. Por eso yo digo ayer, desde el día domingo, que se llama el domingo de la resurrección, el domingo de primicias, se cuentan 7 semanas. Comenzó ese domingo, ayer se cumplieron 3 semanas. Entonces nosotros ahora estamos en 3 semanas cumplidas y un día, que es este día domingo. O como algunos dicen, en el primer día de la 4ª semana, como quiera. O como otros dicen, en el día 22. Si ayer fue el día 21, hoy es el día 22. Esos son los que van contando los días. De hecho, lo que interesa es que sepamos qué estamos haciendo, porque ¿para qué contamos? Para saber cuándo es. Para eso agarramos el almanaque y miramos el día que cae y decimos, está el día. No, porque hay un camino, por eso el programa se llama Camino a Pentecostés. Hay un camino que nosotros tenemos que hacer de preparación, porque ese día es muy especial. Recuerden que ayer, los sábados a la mañana, yo tengo un programa, si bien no sé si es un programa, porque es un poco distinto, pero yo hago una enseñanza ahora estoy en el libro de Levítico, y hago una enseñanza, lo llevo a los 5 primeros libros de la Biblia, y voy capítulo por capítulo, voy hablando hasta que hagamos los 5 libros. O sea, no es capítulo por capítulo, en el sentido son por semana hay 3 o 4 capítulos, entonces por semanas vemos 3 o 4 capítulos de los 5 primeros libros durante todo un año. O sea, que de acá a un año y 2 semanas, menos 2 semanas, vamos a tener en video todos los programas que yo hice ayer sábado, lo va a tener, y va a tener un estudio completo de todo lo que sería los 5 libros de Moisés. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es ver esos 5 libros donde está la voluntad plena de Dios, aquello que Dios nos enseñó desde un principio para que nosotros podamos hacer todo eso. Entonces, cuando Jesús vino, lo que Jesús hizo exactamente fue hacer la voluntad del Padre y enseñarnos a nosotros todo aquello que el Padre enseñó. Entonces, Jesús no cambió nada,
dice ni una tilde, ni una jota, nada, cambió de todo lo que el Padre enseñó. Entonces nosotros estamos acostumbrados a estudiar desde Jesús en adelante y dejar aquello como que no fuera importante. Y no podemos entender a Jesús en adelante si no entendemos lo anterior. Porque, por ejemplo, mira, algunas cositas que me gusta mencionar. Nosotros somos de este lado del mundo, le llamamos el lado occidental, y de aquel lado está el lado oriental. Está dividido. La forma en cuanto a la filosofía del pensamiento es muy distinto del oriental al occidental. Entonces nosotros tomamos los términos escritos en la Biblia de la manera en que lo entendemos desde este lado del mundo, pero de aquel lado del mundo se entiende otra cosa. Por ejemplo, allá, voy a decir en el lado oriental, en el lado de la Biblia, vamos a decir así, la palabra nuevo no quiere decir una cosa nueva, sino la palabra nuevo se quiere decir renovado, porque ya todo viene de antes. Todo lo que viene de antes, cuando se lo recupera, se lo llama renovado. Por lo tanto, si nosotros no entendemos ese concepto, vamos a decir Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros decimos lo viejo no sirve más, porque de acuerdo a nuestra manera de pensar, no sirve más, porque pensamos así. En cambio, del otro lado, por llamarlo así, es medio gracioso esto que digo, pero bueno, la palabra nuevo significa que esto que está aquí se ha renovado. ¿Entiende? ¿Vio cuando alguien dice voy a renovar los votos? O sea, está casado con alguien. Vamos a decir que tiene 20 años de casado y quiere hacer una renovación de votos. No se casa de nuevo, hace una renovación de votos. No se está casando con otra persona, se está casando con la misma persona que ya estaba casado. Ese es el concepto de viejo a nuevo. Yo tengo que a veces nombrar como el Viejo Testamento para que usted lo interprete, lo entienda, pero también entiendo de que no es viejo. Es el pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Qué hizo después? Renovó ese pacto. O sea, Jesús fue quien renovó el pacto en su sangre, lo selló con su sangre. Y la renovación de ese pacto, por eso entenderlo así, es distinto a la manera en que pensamos, pero es la manera que tenemos que entenderlo, es que Jesús renovó ese pacto. El pacto que estaba antes, lo hizo ahora, ¿cierto? De una manera renovada, o sea, la misma escritura que el Padre nos había dado, ahora lo que hace Él ya no está en la piedra, ya no está en el papel, aunque esté, ¿cierto? Ahora está dentro de nuestro corazón y de nuestra mente por el Espíritu Santo que hemos recibido. Para que eso sea posible, Jesús tuvo que derramar su sangre, o sea, morir, y por eso dice, con su sangre Él selló ese nuevo pacto, o como correspondería decir, renovó el pacto. Significa que lo que hizo Jesús fue decir, el pacto de mi Padre, acá lo estoy sellando, porque ahora envía de su Espíritu para que habite en usted y en mí, ¿cierto? Y esto que estaba antes sea actual hoy. Obviamente, con aquellas cosas que Jesús cumplió, porque eran sombras proféticas de lo que iba a suceder. Por ejemplo, Él era el Cordero, por lo tanto, al ser el Cordero, ya no necesitamos matar más corderos. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos Pentecostés, nosotros entendemos que es una cita que Dios nos hace a nosotros, a usted y a mí. Hoy yo voy a actualizar informaciones que tienen que ver con cosas importantes porque, a ver, en el entorno que estamos viviendo hoy, o sea, en la pandemia mundial, donde las iglesias están cerradas. Hablemos claro, ¿qué es lo que está cerrado? No es que la iglesia no funciona, la iglesia es usted y soy yo. Por lo tanto, nosotros estamos en funcionamiento delante de Dios. Pero la iglesia física no está siendo usada, o sea, están cerradas. Yo como pastor, y con tantos años que tengo ya en el Evangelio, conozco muchos pastores que están realmente muy afligidos, porque ya han pasado casi 2 meses
Todos piensan que el día 10 de mayo creen que se va a levantar la cuarentena, y si así fuera sería algunas áreas nada más, pero ya está dicho y ya está hablado, ¿cierto? No quiero ser el portador de malas noticias, ¿cierto? Pero que no va a haber bailes hasta octubre, no va a haber cines, teatro, tampoco va a haber iglesias. Pero, a ver, no quiero ser yo quien diga eso, pero algunos están creyendo, están así esperanzados. El día 10 ya está, el día 10 ya está. Entonces, lo que están haciendo es postergando de a poco, ¿cierto? Algo que nosotros tenemos que entender, lo que Dios está diciéndonos. Muchos están tan desesperados que están haciendo un montón de cosas para lograr poder pagar los alquileres y demás de las iglesias, que yo lo entiendo, porque aquellos que tienen un local alquilado y están pagando 30, 40, 50 mil o más pesos, no tienen gente. Al no tener gente, no saben cómo lograr financiar todo eso, y están en serios problemas. ¿Por qué dije vamos a actualizar esto? Porque en los programas anteriores que yo tenía, que se llamaba La Iglesia es una escuela, ahí enseñábamos justamente que ahora que no hay una iglesia física donde podamos asistir, tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, el concepto de aprender adentro de un salón de la iglesia ya va cayendo, ¿cierto? Y el concepto de ir a la iglesia, a cantar canciones, a escuchar a alguien que nos habla para que al otro día ni me acuerde nada, también ya tiene que haber cambiado. Pero todavía hay gente que no lo ha hecho, no lo ha entendido a esto. Y eso es un serio peligro. Escúcheme, eso es un serio peligro, porque vienen tiempos difíciles. Y alguno dice, pastor, estamos en tiempos difíciles. Sí, pero alguno está en tiempos difíciles, como estamos ahora, pensando que esto va a terminar. Yo veo todavía gente que enseña por ahí y dice, hermano, ya va a pasar esto, y volverá la bendición, y seremos más bendecidos que antes, y tendremos esto, y tendremos aquello, y tendremos lo otro. Oiga, entendamos bien lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. El profeta, alguien que profetice, debe profetizar lo que la Biblia dice. No puede profetizar algo que la Biblia no dice, o peor todavía, que diga algo al revés la Biblia. Entonces, claro que aquel que profetiza dice, vienen tiempos buenísimos de abundancia, donde prosperidad y no sé cuántas cosas más, y ay, menos mal, y vamos a salir de esto, y menos mal. Esa profecía, o esa palabra que esa persona está diciendo, me está dando un aliento, pero falso, porque no va a ser así. Yo no digo que a usted le va a ir mal, no, yo tengo que decir, mira, usted, acá la Biblia nos promete cantidades de cosas, más de 6.000 promesas hay en la Biblia, y son para usted y son para mí, sí, de eso estamos de acuerdo, pero entendamos que esas promesas no son porque tenemos un cartelito de cristiano, evangélico, o cualquier nombre que usted quiera ponerse, no, estas promesas están para los que obedecen la palabra de Dios, y obedecer la palabra de Dios es la condición para que las promesas vayan a su vida y a la mía. Si no hay obediencia, no hay promesas. Si no hay obediencia, no hay promesas. Entonces, no es la obediencia creer lo que alguien dice que la Biblia no dice. Tampoco yo le estoy diciendo, mira hermano, mañana se terminó el mundo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que la palabra nos enseña. Cada día será peor. Pero si yo obedezco a Dios, por más que todo se ponga mal, yo voy a tener las bendiciones que Dios dice para mí. De eso se trata, lo que yo dije, vamos a actualizar esto. Porque, a ver, hablaba con alguien días atrás y le decía a esa persona, me decía, sí, pastor, esto ya va a pasar. Sí, esto va a pasar, pero van a venir otras cosas. Porque si nosotros lo vemos a Jesús en Mateo 24, ¿cierto? Cuando él habla de los tiempos finales y dice, vendrán pestes, no peste, pestes. Y él avalando lo que va a suceder. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que entender? Que esto es una de las que vienen. Por eso, las plagas que Dios envía para Egipto, vamos a hablar en el tiempo de Egipto, las plagas que Dios le envió a los egipcios no fue para el pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios estaba en medio de Egipto. Por lo tanto, ahí está la diferencia.
que todo lo que va a venir para el mundo no es para usted y no es para mí, es para el mundo. Por lo tanto, usted quédese tranquilo. Pero no puede decir que no va a pasar lo que Dios dice que va a pasar, porque va a pasar. Eso es lo que quiero que enganchemos, que tengamos esto bien tranquilo. Voy a leer algunos comentarios que suman. Por ejemplo, justo escribe el doctor Horacio, dice: el pueblo de Israel siguió siendo un solo pueblo con el mismo Dios, aún en la esclavitud de Egipto. Nunca perdió su identidad, como lo es hoy también. Gracias, doctor Horacio, por el aporte que hace a lo que estamos diciendo. Y de paso también lo saludo porque ya está en el programa y seguramente de mucho antes. Juan M. Tupa dice amén a lo que estábamos hablando, qué hermosa enseñanza. Raúl Caja dice muy buena enseñanza, Pastor Enzo. Cristian Gutiérrez, no le entiendo porque Jesús resucitó sábado, bueno, no estábamos hablando de eso. Norma Ortiz dice: no puedo agarrar la Biblia porque estoy ocupada, pero después lo veo, me encanta. Bueno, en fin, toda la gente que va compartiendo. ¿A qué voy queriendo llegar? A unos versículos, ya le leí uno, ahora vamos a ver otros versículos que quiero que lo vayan buscando en su Biblia. Hablé de Pentecostés, que son 7 semanas. Primero quise ubicarme, por eso hoy tengo acá abierto en mi Biblia Éxodo 16, porque voy contando los días en que el pueblo de Dios salió de Egipto hasta llegar al día 50. Cómo Dios lo fue guiando para que justo el día 50 Moisés se encuentre arriba del monte, todo el pueblo abajo, y Dios de manera audible le nombró los 10 mandamientos. De manera audible. Después le entregó las tablas a Moisés escritas en 2 piedras que Dios le dio. La piedra, que serían las tablas, escritas con su dedo. O sea, tanto la piedra como la escritura fue de parte de Dios. Estoy hablando del primer set, o sea, de las primeras tablas. Y Moisés bajó, bueno, eso es otra historia, ¿cierto? Pero primero Dios habló a Moisés y a todo el pueblo que estaba abajo. Dios estaba arriba del monte Sinaí, estaba con Moisés, todo el pueblo estaba abajo. Ese fue el día 50. Entonces, por eso tengo abierto en el capítulo Éxodo capítulo 16, que es camino a aquello. El día en Éxodo 19 es cuando llegan al día 47. Y allí se quedan, está el 47, el 48, el 49 y el 50. Ahí están abajo en el pie del monte y ahí se cumple el día 50. Ese mismo día se renueva, por eso hablé de renovar, no hacer de nuevo, que es otra cosa. Se renueva en el libro de los Hechos capítulo 2 cuando están todos allí en el templo reunidos y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuál era la voluntad de Dios allí? La misma que acá, pero acá Él enviaba su Espíritu para habitar en medio de ellos, no en el templo de Jerusalén, sino en medio de ellos, individualmente y corporativamente, como cuerpo, habitar en medio de ellos cuando están congregados en su nombre. Cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Es por eso que le hablo de esta actualidad de hoy, que tiene que ver con hoy. Cuando este programa se vea, no sé, póngale de acá un año, la actualidad del momento es distinta, porque ahora no tenemos una iglesia donde congregarnos física. No estamos congregando en familia, no estamos congregando virtualmente, pero no nos estamos congregando como antes en una iglesia que íbamos siempre. Entonces de ahí tenemos que entender esta diferencia. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo y qué tenemos que entender? Que justamente una de las cosas que estábamos haciendo mal, no digo todos, es que íbamos a un lugar donde era música, que no digo que esté mal, adoramos a Dios y está bien, ¿cierto? Era un show, eso sí está mal. La gente por ahí llegaba, o sea, he ido un montón de veces a lugares donde la música era tanta adoración y después
Venía el hombre de Dios que iba a hablar la palabra, y cuando ese hombre iba a hablar la palabra, la gente se iba afuera a tomar fresco, a sacarse un poco el calor, a transpiración, no sé en qué, y la palabra queda en la parte de atrás. Y peor todavía, que después que viene la palabra, nadie aprende nada, porque es una prédica motivadora que no te lleva a escudriñar la palabra de Dios para que la hagas viva en tu vida. Entonces, esas son cosas, partes, y otras que no las menciono ahora porque no vienen al caso, pero muchas de las partes que nosotros hoy tenemos que cambiar. Seguimos anhelando un lugar donde congregarnos, es verdad, sí, seguimos anhelando esos momentos, pero ahora estamos aprendiendo de que nosotros tenemos que escudriñar la palabra para aprender lo que Dios quiere que sepamos. Estamos en tiempos difíciles y vienen tiempos peores. No, por ejemplo, me decía alguien, eso es lo que empecé a contar hace un rato. Dice, no, pero yo escuché la profecía de fulano, de mengano, de sultano, no interesa quién, porque no es importante dar nombres, que van a venir tiempos así, mejores, de prosperidad, de abundancia, de esto, de aquello. Yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo eso en la Biblia. La Biblia me dice otra cosa. Y hoy todavía nos hemos entendido que ya va casi 2 meses o 1 mes y medio que no está funcionando una iglesia. Esto es serio. Es muy serio, hermano. De que no en Argentina, en ningún lugar del mundo están funcionando las iglesias, o por lo menos habrá algunos pocos países que posiblemente puedan hacerlo, pero no está funcionando. El espíritu del anticristo ya está actuando, haciendo algo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que entender esos tiempos. Yo entiendo, antes de leer, vamos a buscar para que lo tenga en su mano, pero no lo vaya leyendo todavía, espere que lleguemos. Ezequiel capítulo 36. Porque voy a hablar una partecita de lo que tiene esto, porque no quiero hablar de una fiesta como un simple ritual, sino un camino que usted está haciendo preparándose para algo que Dios va a hacer en su vida ese día que Él lo citó. Y eso que Dios va a hacer en su vida tiene que ver con los momentos y tiempos que vienen para adelante. Vamos al caso, para que lo entienda. Ya dije Ezequiel 36, 25, ahí vamos a leer. Pero, para que usted entienda lo que yo quiero decir. Imagínense que yo sé por el pronóstico del tiempo que mañana va a llover. Y yo le digo, vení a mi casa hoy. Mire una cosa tonta que le voy a decir. Y usted me dice, ¿a qué querés que vaya? Vos vení. Entonces yo vengo y te doy un piloto, esos que se usan arriba de la ropa, y un paraguas, porque mañana va a llover. Y usted me dice, ¿y por qué, maestro? Porque mañana va a llover, mira, está pronosticada lluvia, así que va a llover. Y usted me va a decir, bueno, menos mal, gracias. Bueno, llega a su casa, al otro día se levanta, va a trabajar, ¿cierto? Y usted sale, abre la ventana y ve que llueve. ¡Epa! Se pone la ropa que usted usa para ir a trabajar, y allí nomás se pone la que le acabo de dar yo el día anterior, se pone el piloto, un paraguas, y usted sale, camina bajo la lluvia, y obviamente eso no permite que su cuerpo ni su ropa se moje porque lo está cubriendo de la lluvia. Bien, ahí lo entendió como un ejemplo de algo que ni yo soy Dios, ni usted es el hermano que estamos hablando, pero acá Dios nos cita al día 50, después que hemos hecho una Pascua. La Pascua se hace en familia, y la hicimos en familia obligadamente porque no había lugar donde hacerlo, entonces cada uno la hizo en su casa como corresponde, y dice la Biblia que hay que hacerlo. Hemos estudiado la Biblia, hemos hablado, hemos hecho los días de panes sin levadura, hemos hecho los días de primicia, y ahora vamos a una cita, escuche esto, a una cita con Dios, el día 50, después del día de resurrección. Esa cita, Dios quiere, escuche, en esa cita Dios quiere que usted se prepare en todos estos días haciendo lo que se llama arrepentimiento bíblico, o en el nombre que corresponde en el hebreo es teshuvá. Pero como algunos por ahí, ya me olvidé que dijo, bueno, arrepentimiento bíblico. ¿Y por qué digo arrepentimiento bíblico o teshuvá, que es lo mismo? Porque el arrepentimiento que hemos conocido nos lleva a sentir dolor, que es lo que nos enseñaron por lo que he hecho, y no a hacerlo más. Pero eso no es lo que dice la Biblia.
A ver, yo robo, ¿cierto? Me arrepiento, digo, no robo más. Qué mal que está lo que hice y no robo más. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? No tiene nada que ver Dios con eso. ¿Por qué? Porque en ningún momento me estoy relacionando con Dios. Siento algo, imagínense, agarran un ladrón en pleno acto de robo, ¿cierto? Y él dice, uy, perdón, sí, me siento mal, perdóneme. Bueno, te está pidiendo perdón, lo dejemos ir entonces. No. Y si así esa persona quisiera cambiar, ¿cierto? Y quisiera vivir una nueva vida, ¿qué tiene que ver Dios con eso? En cambio, el arrepentimiento bíblico es exactamente, o sea, comienzas muy parecido, sentirme mal por lo que he hecho. Sentir el dolor de lo que hice. No hacerlo más, claro, también interviene para no dejar de decir aquello que está. Inclusive restituir. Si dañé a alguien, tengo que restituir. Pero lo más importante del arrepentimiento bíblico es darme cuenta que estoy viviendo una vida errada y mala y volverme a la palabra de Dios. Es volver a la casa del Padre. Es como el nombre de este programa o el nombre del canal, retorno. Es retornar al Padre. Y retornar al Padre es imposible que yo lo haga sin Jesús. O sea, es Jesús quien me lleva al Padre. Entonces, estos días son días de teshuvá, de arrepentimiento bíblico, de preparación en este camino, observarme cómo estoy, porque un día, que es el día 50, Dios me cita, voy a mirar acá primero, Dios me cita y cuando llego a su presencia, ese día, yo ya me preparé. Y me preparé, estando bien con Dios, y para saber cómo tengo que estar bien con Dios, necesito su palabra. ¿Quién es su palabra? Jesús. Jesús es su palabra, y Él, veo la palabra, en la palabra me voy a mirar como un espejo, estoy despeinado, me miro en el espejo, tengo sucio acá, eso es lo que hace un espejo. En la palabra me digo, yo estoy aprendiendo, yo no sabía esto, esto sí lo sabía y lo estaba haciendo mal. Me estoy corrigiendo a mí mismo, me estoy preparando, porque ese día 50, preparándome, yéndome preparado a aquel lugar, Dios ese día va a renovar en mí de su espíritu para que yo entienda más profundamente su palabra y entienda aún todavía los tiempos que vienen después para yo estar preparado. Recuerden el ejemplo sonso que yo di, darme el piloto, el paraguas, porque va a llover después. No es que me vaya a dar Dios un piloto, un paraguas, no estoy hablando de eso. Me va a dar la preparación, su palabra, para entender los tiempos de lo que está pasando, porque su palabra en mí me abre los ojos y yo puedo ver lo que está más adelante. Entonces me estoy preparando. Yo le voy a decir algo fuerte de acá a unos minutos, porque necesito que usted comprenda y entienda que nosotros debemos saber lo que va a venir y prepararnos para eso, y de eso se trata lo que estamos hablando. Antes de eso, voy a dejar algunos saludos. Por ejemplo, Ricardo Lerda dice: bendiciones, pastor. Del Valle Aymal dice: años sin escucharlo y siento el mismo fuego en mi interior como hace 25 años, Pastor Enzo, Dios le siga guardando. Gracias, Aymal. Hoy me mandó un saludito fuera del programa y yo no le invité al programa y sin embargo está acá y me alegra poder hacerlo, como Rommel, que está también en Chile y está diciendo amén. Marisa, buenas tardes, Pastor Enzo, ya la extrañaba, está en todos los programas, pero hace varios programas que no la nombraba, no sé por qué, desde que la leía como ella escribía primero, ahora está escribiendo más adelante. Bien. Entonces vamos a continuar con esto que estamos haciendo. Le dije que íbamos a buscar unos versículos porque quiero que vea lo que tiene que ver, lo que sucedió en Hechos 2, ¿cierto? Que lo vea de acuerdo como dice la Biblia. O sea, era un pacto que estaba profetizado. Ezequiel 36, 25. Lo voy a leer primero la versión Reina Valera, que es la que todos tenemos. Y después lo voy a leer en otra versión que se va a hacer más claro lo que quiere decir la versión de Reina Valera. Dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, su palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire, os daré un corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, duro, y les daré un corazón de carne, sensible a su palabra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué pondrá? Su espíritu dentro nuestro. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto que está acá es una profecía que le está dando Ezequiel, que se cumple allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Para que vean que no es el único versículo, le voy a hacer leer otros versículos. Pero quiero que vea para qué nos da su espíritu. Eso es algo que ahora, pero recuerde siempre esto que le digo. Yo estoy hablando cosas simples. Esto también es mucho más profundo y se puede abrir mucho más el tema. Es por eso que usted puede entrar a la página de retorno.tv. Cuando entra ahí, hay una parte de arriba como un índice. Hay un lugar que dice maestros. Hace clic y ahí sale una serie importante de maestros. Recién nos escribió el doctor Horacio Corneli. Yo le recomiendo que haga clic allí donde dice doctor Horacio Corneli y vea estos temas que yo estoy hablando de una manera mucho más profunda de lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, recién me escribió alguien a mí que hace 25 años que no me escucha. Yo sé quién es porque lo conozco, ¿cierto? Él lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, él me está escuchando. Imagínense si yo me pongo en una profundidad que posiblemente nunca lo hago porque no es mi manera de enseñar, pero sí la del doctor Horacio. Él me escucha, me va a entender, yo estoy seguro que Aymal me va a entender lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, cuando él ya entienda esto, va a querer más. Y allí hace un pasito más. Y si ustedes son de los que ya me están escuchando y les gusta mucho más, acelere, vaya allí, entre esos estudios y verá que esto que yo estoy hablando es mucho más amplio todavía. Yo simplemente le estoy diciendo algo que hace y nos despierta, en el caso que estoy hablando, ¿para qué nos va a dar de su espíritu? Porque algunos que creen que es para danzar, otros que creen que es para hablar en lenguas, es para, no sé, profetizar y no sé qué cosa más. Y tenemos que entender para qué. O sea, lo básico, lo que Dios marcó, que su espíritu va a estar en nosotros, Él en medio de ellos, ¿para qué? Mire, ya acá lo dice, ¿no? Porque dice, y pondré, en el Ezequiel 36 de Reina Valera, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ya lo dice ahí, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, ¿para qué nos da? Nos pone el espíritu, para que andemos en su palabra. Bueno, ahora lo voy a leer en otra versión, que es la versión Kadosh. Reina Valera se llama Santa Biblia. La versión Kadosh es Santa Biblia también, solo que la palabra santa es Kadosh en hebreo. Entonces, en vez de decir santa, dice Kadosh. Esa es la diferencia nada más. Y está traducido del hebreo directamente al español. En cambio, la Reina Valera está traducido del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín y del latín al español. Mire. Todo el caminito, a ver si me acuerdo. Del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín y del latín al español. Mire, el camino que hay para llegar acá. Pasa por 3 traducciones para llegar acá. En cambio, el otro está traducido directo. Bien, no digo que el otro está mal. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, aún una Reina Valera le va a hacer ver el Señor su palabra. Quédese tranquilo, no vaya ni rompa ni tire la Biblia, no tiene nada que ver con eso. Pero la otra Biblia dice así. 36:25. Entonces, yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos. El 26, para que la compare con la otra. Y yo te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo ruaj, espíritu, dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Mira el 27. Yo pondré mi ruaj, mi espíritu. Dice ruaj, pero es espíritu. Dentro, ruaj sería la palabra espíritu, pero en hebreo. Yo pondré mi ruaj, mi espíritu, dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah. Esto que el Espíritu Santo viene a mí y a usted, hace que yo empiece a vivir por su palabra. Que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y lo hagas, que sería obedezcas. Muy bien, ahora vamos a leer otro versículo más.
Ezequiel, de nuevo, capítulo 11, versículos 19 y 20. Esos dos vamos a leer. Y uno más después, para que entendamos que Ezequiel, en dos oportunidades, y luego Jeremías, otro profeta, en tiempos diferentes, escribieron lo mismo. Están profetizando de algo que iba a suceder y la importancia de eso que tiene que ver para nosotros hoy en día. Mire, dice así Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y yo les daré unidad de corazón. Vamos a leer primero en Reina Valera, en la suya. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esto es lo que dijo recién el doctor Horacio. Y me sean por pueblo. Cuando yo recibo de su espíritu, cuando yo creí en Jesús y recibí de su espíritu, Él me hace parte de su pueblo, el único pueblo que Dios tiene. Él es el Dios de su pueblo. Su pueblo se llama Israel. Entonces, Él tiene un pueblo que se llama Israel. Cuando yo me convierto a Jesús, Él me hace parte de su pueblo. Sin Jesús, yo no soy parte de su pueblo. Bueno, algunos dicen, pero Israel es de los judíos. No. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos se llama Judá, uno de los 12. De ahí salen los que son los judíos. Bien, después vamos a hablar que se divide los 12 hijos después en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero los dos, aún separados, son un solo pueblo para Dios. Por lo tanto, si usted, o por ejemplo, cuando decimos judíos o los que son realmente de alguna de estas tribus, son de la casa de Israel, pero para que sean pueblo de Dios, tienen que creer en Jesús y recibirlo en su corazón. Entonces vamos a hacer algo limpio. Para que un judío sea del pueblo de Dios, tiene que reconocer a Jesús y tenerlo en su corazón. ¿Qué tiene él cuando lo hace? Bueno, tiene a Jesús, es parte de su pueblo, pero aparte tiene la genealogía de que es parte de las 12 tribus. Bien, entonces eso lo pongo de este lado. Y de este lado pongo, usted que no es, como yo, no somos parte de ninguna genealogía o de ninguna descendencia de las 12 tribus. Cuando yo creo en Jesús y le recibo en mi corazón, Él me hace parte de su pueblo, me injerta, me pone adentro de su pueblo con los mismos derechos que tienen todos los de su pueblo allá adentro. ¿Está claro? Entonces, ¿quién dice esto? Lo dice Pablo en el libro de Romanos, allí está. Él nos injerta y somos parte de Israel. Antes no éramos ciudadanos del Señor, ahora lo somos mediante Jesús y Él nos injerta dentro del olivo verdadero. Bien. Entonces, eso es lo que decía, o sumaba recién, o no eso, sino que sumaba que el pueblo siempre fue uno en la antigüedad y hoy sigue siendo un solo pueblo de Dios y es Israel. Por eso el error de muchos que son cristianos y dicen, no, yo soy cristiano, no soy de Israel. No. Si usted es cristiano, usted recibió a Cristo, es Israel. Y si es Israel, es pueblo de Dios y tiene que obedecer a su palabra, a sus mandamientos, lo que Él nos enseñó allí. Dije que íbamos a leer, ya lo leí en la versión Reina Valera. Ahora vamos a leerlo en la versión Kadosh. Acuérdense, la que está del hebreo al español. Es muy simple, muy parecido, perdón. Y yo les daré unidad de corazón. Yo pondré un nuevo ruaj, espíritu, entre ustedes. Yo removeré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazones de carne, para que caminen por mis mandamientos, obedezcan mis ordenanzas y las hagan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ven, es poca la diferencia, pero Él da el para qué hace esto. ¿Para qué nos cambia el corazón? ¿Para qué nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón de carne? Para que andemos en sus mandamientos, para que seamos su pueblo y para que Él sea nuestro Dios. Esto, tanto como los versículos anteriores que leí, como el que voy a leer ahora en Jeremías 31, 33, búsquelo, ¿cierto? Son profecías
de aquel día que fue el Pentecostés. Acuérdense, tenemos un Pentecostés con Moisés, que nos da los mandamientos, y un Pentecostés con Jesús, o después de la muerte de Jesús, también a los 50 días, a las 7 semanas después de la resurrección de Jesús, el otro Pentecostés. La diferencia, que allí nos da el Espíritu, nos cambia el corazón y nos pone su Espíritu. Ya Él habita en medio nuestro. Decía un hermano una vez, algo tan simple, ¿no? Estaba el templo de Jerusalén, en tiempo de Jesús, caminaba Jesús por afuera del templo, por las calles, y la gente iba a adorar a Dios al templo, y el Señor no estaba en el templo, Jesús no estaba en el templo, estaba afuera. Qué cosa errada, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, iban a adorar a Dios, y Dios estaba caminando por afuera. No estaba adentro, estaba afuera. Bueno, ¿para qué le hago esto? Solo el Espíritu nos puede demostrar esto que estoy diciendo. ¿De qué manera? En estos tiempos, mi hermano, yo no puedo ir a una iglesia a adorar. Porque ¿a dónde está el Señor ahora? Ya no están las iglesias, están cerradas. ¿A dónde está el Señor? En su casa, adentro de su corazón. Y usted tiene que adorarle de adentro de su corazón. Eso es lo que ahora estamos viviendo en este tiempo. ¿Y qué más? Nos estamos preparando porque pronto va a llegar ese día 50 y Dios va a tener una bendición para nosotros. Es renovar ese pacto, entrar en nosotros, afirmar cosas, darnos dones, darnos talento y darnos el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos entender los tiempos que se vienen, que ya están y los que se vienen. Me voy a dar una pasadita voy cambiando acá para saludar a algunos que se van sumando. Mabel Valenzuela dice: bendiciones, Pastor Enzo, Yahweh siga llenando de sabiduría. Los saludamos desde Costa Zacate, Diego y Mabel. Bien, gracias. Graciela Ortolanis dice: bendiciones, Pastor Enzo, gracias por la enseñanza, bendiciones para todos. Bien, qué lindo que me alegra mucho cuando yo veo que algunos comparten, y más todavía me alegro cuando me tiran algo que aporta a lo que estamos hablando, ¿no? Porque acuérdense que estoy frente a una cámara y estoy solito, digamos, y eso hace que necesite la ayuda de algunos para algunas cosas. Jeremías 31:33. Vamos a leer primero de la versión Reina Valera, como ya le había dicho. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Atención. Atención, acuérdense que hace un ratito yo le dije, somos Israel, o la casa de Israel, como usted quiera. Bien, no, pero yo soy cristiano, yo no tengo nada que ver con los judíos. No. Usted, si recibió a Jesús en su corazón, entonces usted es del pueblo de Dios. Bien, si le obedece sus mandamientos, obedece a su palabra, usted es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se llama Israel. Bien, ahora vamos a ver esto. Mire lo que dice acá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién va a ser el pacto? Con la casa de Israel. No es, yo no soy de la casa. Si no es de la casa de Israel, si usted no es de Israel, no va a ser el pacto con usted. ¿Cuál es el pacto? Después de aquellos días, está hablando para el futuro, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso dice Jeremías en la versión Reina Valera, capítulo 31, versículo 33. Está hablando de aquel día, que aquel día, desde que habló Jeremías, se refería a aquel día de Pentecostés. De aquel día, allí, hacía ese pacto. Jesús era quien sellaba ese pacto con su sangre. Por eso cuando levantamos la copa, decimos: esta es la copa del nuevo pacto. Porque allí está el vino que representa la sangre que selló el nuevo pacto. Mire, ahora lo vamos a leer en la versión Kadosh. Dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah, mi ley. Y lo tengo que aclarar antes de seguir leyendo porque esto es interesante para aquel que es nuevo viendo este programa. La palabra ley, mejor dicho, cuando Moisés escribió la palabra Torah, fue traducido al griego como ley. O sea, Moisés escribió la palabra Torah y los griegos, cuando leyeron lo que escribió Moisés,
la tradujeron en la palabra ley. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, sin embargo, así la tradujeron. Y así le llegó a usted y así me llegó a mí. La palabra Torah quiere decir instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Eso quiere decir la palabra Torah. Pero la palabra ley no quiere decir eso. La palabra ley está relacionado con otra cosa. Está relacionado con indefectiblemente cumplir algo que hay que hacer. Está la ley de la gravedad, ¿cierto? Usted suelta algo y se va a caer, es una ley. La ley me está diciendo a mí que si yo hago esto o no lo hago, tengo tal problema. Y sin embargo, lo que dice la palabra Torah es una instrucción. Dios te instruye. Es como un niño, le vamos a enseñar a cruzar la calle. Te voy a mostrar la ley de cruzar la calle. La ley de cruzar la calle es así porque si no te mata un auto. No le enseñamos así a un niño. Decimos, vos te paras acá, miras a la derecha, miras a la izquierda y si ves que no viene nadie, cruzas la calle. ¿Por qué te enseño esto? Para que te vaya bien y no tengas ningún tipo de problema. Porque los autos van a venir y van a ir siempre. Entonces yo te estoy enseñando para que te vaya bien. Eso es una instrucción. Las instrucciones de Dios, imagínense, están mucho más elevadas que esto que estoy hablando yo, ¿cierto? Son las instrucciones de Dios. Entonces, la palabra Torah es la palabra ley. En esta Biblia, que es la Kadosh, no van a poner ley porque está traducida, como la escribió Moisés, al español. Y la palabra que corresponde a Torah es Torah, porque es la instrucción de Dios. Entonces no podés traducir algo, por eso cuando dije arrepentimiento bíblico es para que usted lo entienda, pero la palabra que corresponde es teshuvá. Es como decir paz y shalom. Algunos dicen, es lo mismo. No es lo mismo, porque shalom no quiere decir paz. Claro, entre todo lo que significa paz, abundancia, prosperidad, deseos de bien y muchas cosas más. Entonces cuando uno dice shalom está diciendo más cosas. Cuando uno dice paz. Tranquilo, acá estoy, tranquilo. Dice eso, ¿me entiende? Entonces, eso es a donde yo quiero que nos entendamos. O sea, vuelvo a leer. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto dice Jeremías. Es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 19, es lo mismo que dice Ezequiel en el capítulo, ya me olvidé, por eso es lindo tenerlo ahí, más cuando estoy tensionado haciendo el programa, 36, 25, ¿cierto? Y por último, Juan 16, 13, le comparto esto. Dice, sin embargo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿A dónde? Primero, viene a nosotros el Espíritu. ¿Para qué? Para guiarnos ¿a dónde? A la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Mire qué fácil que es. Él no hablará por iniciativa propia. El Espíritu Santo no va a inventar cosas para decirte. Te va a hablar no hablará por iniciativa propia, sino que dirá solo lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos del futuro. Juan 16, 13. ¿Por qué le nombro esto? Para que vea la importancia y cerrar ya en el programa, ir cerrándolo con estas cosas. Daniela Serafina dice, aquí estamos, Pastor Enzo, escuchando atentamente su enseñanza. Bendiciones. Gracias, Daniela. Y no sé si habrá uno más por atrás que no lo haya leído. No, sí. Después de Mabel. Bien. Esto nos deja a nosotros. Acuérdense que yo estoy haciendo este programa los domingos a las 5 de la tarde. También hago otro los sábados a las 10 de la mañana con otra temática. Pero este programa, ¿por qué? Porque voy camino a Pentecostés. Esta es la parte 2. Cuando llegue el día antes de Pentecostés, yo no voy a hacer el programa a la tarde porque si hago el domingo a la tarde, 7 semanas se cumple el sábado. Entonces, ahí se cumplen los 49 días. El día 50, a la mañana, es el día de Pentecostés. Entonces, voy a hacer ese programa el sábado a la tarde. Yo se lo voy a indicar anteriormente. Pero yo voy en la parte 2 de este programa, tratándole de ayudar. Yo después le voy a poner un link, les voy a dejar allí, de un lindo video que hace el pastor Nico con Adrián Ilarza.
Nicolás Agüero, vamos a hablar bien, el pastor Nicolás Agüero y el pastor Adrián Ilarza, hacen un lindo video también, hablan del camino Pentecostés. Si bien es diferente como ellos lo expresan, la idea es la misma. Entonces, se los voy a poner allí el video, el link, para que ustedes puedan tenerlo y ese video ustedes puedan verlo, ¿cierto? Para que sumen más ideas de otra manera que otro le va diciendo. Y obviamente entre la página de retorno, busque donde dice maestros, busque el doctor Horacio, busque Pentecostés y allí tendrá otra versión mucho más profunda todavía sobre este tema que estamos hablando. ¿Por qué nos tenemos que preparar? ¿Vio que lo que decía ese versículo? Recién, ese versículo nos decía que Él nos guiará a toda verdad y nos hablará acerca de lo que viene. Y de acerca de lo que viene es la Biblia, porque acá está profetizado todo lo que viene. No hay cosas que Dios no ha dicho, están acá, están todas dichas. Entonces el Espíritu Santo no va a inventar algo, le va a decir algo que acá está dicho, solo que lo va a actualizar en el entorno que corresponde. Es por eso, mi hermano, que es importantísimo que usted en este camino Pentecostés se prepare. ¿De qué manera? Haciendo teshuvá, arrepentimiento bíblico, viendo lo que está mal en su vida y cambiarlo. Decir, Señor, me vuelvo a ti, yo no sabía esto, ahora lo aprendo, oh, bárbaro, no lo que yo estoy hablando, sino cualquier cosa, porque yo no estoy hablando de fumar, de tomar, oiga, ya han quedado atrás esas cosas, sino de cosas que están en la Biblia, que posiblemente no las sabía, y usted ahora las va tomando. Entonces, alíñese a Él, prepárese, Señor, quiero estar preparado para ese día, para recibir lo que tú quieras darme. En ese día, el día de Pentecostés, algunos dicen, no, pero a mí Dios me puede dar en cualquier día. Dios le puede dar algo a usted en cualquier día, Él es Dios. Pero el día de Pentecostés es el día que nos cita a todos. Estoy hablando, mire, el mundo, a todo el mundo que está en Él, nos cita en ese día, todos juntos como congregación, porque Él quiere que estemos con Él en ese día. Y si Él quiere que estemos con Él, Él es un Dios abundante y nos va a dar en abundancia. Y lo que más queremos en este tiempo de Él es su Espíritu, que ya lo tenemos, pero que nos dé llenuras, que nos dé dones, que nos dé talento, interpretación de su palabra, que nos dé, que podamos entender los tiempos que se vienen para estar preparados para lo que se viene. Tengo una palabra que quiero compartirles del doctor Horacio, que la vi hace unos minutitos, solo que estaba esperando alguna pequeña pausa para leerlo. Dice el doctor Horacio, para nosotros que no hemos tenido la formación semanal en la porción bíblica, debemos iniciar ese camino de estudio de las Escrituras para que el Espíritu les pueda dar en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. O sea que está afirmando a los que no hemos tenido quizás esa formación, porque obviamente nosotros hablamos del camino Pentecostés y mucha gente que nos escucha dice, ¿de dónde salió esto? Sí, para nosotros, ¿de dónde salió esto? Pero en la Biblia, cualquier persona que tenga el conocimiento de la palabra, hace el pueblo, vamos a hablar del pueblo de Dios directamente, el pueblo de Dios practica todos los años este hermoso camino preparándose para ese día 50. Nosotros que no teníamos esa enseñanza, nadie nos había dicho esto. A nosotros nos enseñaron otras cosas que ni vamos a decir ni bien ni mal, nos enseñaron otras cosas que no son estas. Y estas son importantísimas porque mire, si yo voy al camino el día 50, sabiendo que ese día Dios va a renovar, Dios va a dar dones, talento, bendiciones, muchas cosas a su pueblo. ¿Por qué? Primero, porque es su pueblo. Y segundo, porque quiere que su pueblo esté preparado para lo que está por venir. Entonces, ¿cómo no me voy a preparar si es favorable a mi vida y el cuerpo? Porque yo voy a recibir algo que me va a ser útil en mi vida personal, pero también útil para poder enseñar a los demás. Horacio Noño dice, pastor, recién nos conectamos, hermosa enseñanza, saludos, Horacio y Gabe de Cabildo, saludos, bendiciones totales. Muy bien, después yo termino el programa y a una media hora, 40 minutos, 50, una hora, póngale, inmediatamente que yo lo termino queda grabado en los videos de mi Face, en mi perfil de Face, pero después en una media hora, 45 minutos queda en YouTube también,
para que pueda ingresar a la página de retorno y ya allí poder verlo quien no pudo verlo. Tiene dos maneras, o entra al Facebook y lo ve ahí, o va a YouTube por la página de retorno y lo ve allí. Eso lo digo porque, como dice, recién entramos. Bueno, es evidente que no, se perdió la primera parte. Y si la quiere ver, es la opción que tiene. Igual que aquellos que, por ejemplo, usted escucha algo y dice, ay, qué bueno, me gustó esta parte, le voy a decir a fulano, bueno, le da el link de esto que estamos hablando. Acuérdese, si yo después me llegara a olvidar que le iba a pasar el link, lo voy a poner acá en los chats, al link de Nico, el pastor Nicolás Agüero y el pastor Adrián Ilarza. Le voy a poner el link después para que vea un videito que tenemos allí también sobre este mismo tema para que usted pueda profundizar un poco más. Bien, entonces, ¿qué quería decirle en esto para llegar a la parte final? Un versículo que lo voy a utilizar de memoria. Un versículo que lo va a dejar pensando y reconozco que es duro este versículo, pero para que usted entienda lo que es ¿se acuerda el versículo que leí recién? Creo que era Juan, capítulo 16, versículo 13. Lo voy a leer de nuevo. Sin embargo, cuando venga el Ruaj, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, a su palabra. ¿Quién es su palabra? Jesús, ¿cierto? Porque Él no hablará por iniciativa propia, sino que dirá solo lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos del futuro. Está en la versión Kadosh. En la otra versión es similar, pero habla de eso. ¿Qué es lo que le hablará sobre eventos futuros? Lo mismo que hizo Jesús. Jesús también habló sobre eventos futuros. No solo en Apocalipsis, en el libro de Mateo, capítulo 24. Y yo lo voy a hacer pensar con un versículo que lo tengo en mi mente. Está en el Mateo, capítulo 24. Cuando el Señor dice, y cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice en la Biblia, el que lee, entienda. ¿Por qué dice el que lee, entienda? Porque Jesús estaba diciendo, aquellos que leen el libro de Daniel van a entender lo que yo estoy diciendo ahora. Pero si no leen el libro de Daniel, no van a entender lo que yo le estoy diciendo ahora. Y cuando usted se va al libro de Daniel, va a encontrar que dice que los entendidos, los que leen, entienden esto, mas los otros no. Eso dice también en Daniel. ¿Por qué nosotros no entendemos un montón de cosas? Porque el Espíritu Santo debe estar en nuestra vida y nosotros debemos ser, por eso dice, quitar el corazón de piedra nos dará un corazón de carne, un corazón sensible. Un corazón sensible lee la palabra como está escrita. Un corazón de piedra lee la palabra como Él quiere que sea la palabra. Y es totalmente distinto, mi hermano. El corazón sensible es aquel que lee como está. Y cuando lee como está escrita, él dice, ay, 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 ahora lo empiezo a entender, pero es duro. Y sí. Bueno, ahí mismo, en Mateo 24, también dice, y cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, huyan a los montes. Y dice, aparte, hay de las que estén encintas en ese tiempo. Lo habrá leído, ¿no? Yo me estoy tentando de ir a buscarlo, pero como quiero llegar al final, prefiero decirlo así porque yo creo que usted lo sabe. Hay de los que estén encintas. Rogad al Señor que no sea en invierno ni tampoco en día de reposo para huir, para salir. Él está hablando de un día muy específico, que es el día que dentro del templo, que no hay templo en Jerusalén, pero va a haber, dentro de ese templo se va a poner una imagen del anticristo, que para nosotros es el anticristo, pero para el mundo, para este mundo va a ser el Cristo, o sea, el Mesías. El pueblo judío, que ya tiene el templo, va a pensar, cuando ande el anticristo, van a pensar que el anticristo es el Mesías. Pero cuando vean la imagen del anticristo, ahí se arma todo un lío bárbaro, porque cualquier judío en ese momento se va a dar cuenta que este no es el Mesías, porque el Mesías es la imagen visible del Padre y no necesita la imagen porque está prohibido en la palabra. Por lo tanto se van a dar cuenta y dice, huyan a los montes, porque ese día
que pongan la imagen en el templo, el anticristo se va a manifestar y va a decir, yo soy Dios. Y cuando diga, yo soy Dios, va a mandar, obligar a que todo el mundo lo adore. Y quien no quiera adorarlo, lo va a matar. Por lo tanto, Jesús está advirtiendo en Mateo 24, huyan. Mateo 24, en cuanto a un apocalipsis, está... Mateo 24 no, este evento de la imagen dentro del templo está justo a la mitad de los 7 años. Bien, pero una partecita que quería yo sobresalir, que en mi meditación cuando estaba preparando este programa de hoy, y hablaba del Pentecostés, que Él nos dará de su Espíritu, y de su Espíritu es para guiarnos a toda verdad y también para revelarnos, porque ¿qué es la verdad? La verdad es, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, la verdad del Señor es en 3 tiempos y la verdad del Señor también está en el tiempo futuro. Y yo tengo que conocerla. Hace 3, 4 meses atrás, ¿quién sabía que no iba a haber iglesia? Nadie. ¿Y dónde están todos los profetas que profetizan por todos lados que dijeron que esto iba a pasar? No hay profecía sobre esto. Por lo tanto, nadie dijo nada, pero ¿acaso no hubo? Sí hubo profecías. Sí hubo gente que dijo cosas sobre esto. No sobre el coronavirus específicamente, pero sí sobre una situación de que los días son malos y que cada día iba a ser peor. Y de esto hay un montón. Pero son don Pepe, don Juan, don Luis, don Enzo si quiere. No son nadie. Entonces son los que no son escuchados. Porque ¿cuál es la mayor profecía? La palabra de Dios. Decir que los tiempos que vienen son malos es la palabra de Dios. Ahora, podemos especificar un poquito. Mire Mateo 24 cuando dice, ay de las que estén encintas. Mire esa palabra. Y usted dirá, pastor, no hay cosa más sensible que una mujer embarazada. ¿La verdad? Sí, yo pienso igual. Imagínese una mujer encinta ese día que hay que huir. Y usted dirá, ¿y cómo? Y es Dios, es Jesús mismo el que está diciendo, ay de las que estén encinta ese día. O sea, el día de huir. ¿Por qué está diciendo eso? Porque él mismo se lamenta de esa mujer. Entonces, ¿y por qué no la protege? Porque él avisó. Porque, hermano, esto lo que hay que entender es duro. Yo sé que es durísimo lo que yo voy a decir porque, a ver, a algunos no les gusta porque queremos vivir esa vida de que Dios nos puso un cristal acá y que nadie nos toca. No. Cuando Dios te avisa algo, hacelo. Si Él te dice, salí de acá, andate. Porque si te quedas, después, pero no me tienen que tocar porque yo soy del Señor. ¿Por qué te quedaste donde Él te dijo que no te quedes? Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, y atención, porque yo entiendo la sensibilidad de muchísima gente, porque yo también soy sensible, pero cuando yo leo esa palabra que le acabo de decir, Mateo 24, yo entiendo que Jesús está diciendo, ay de las que estén encintas. Lo que está diciendo, ay, por no haberme hecho caso cuando yo le dije antes, que tienen que entender los tiempos que van a venir. Eso es lo que está diciendo, solo que no lo aclara ahí, pero lo aclara cuando uno lo entiende en el Espíritu, de que Él está avisando. Acá, esta fecha, va a pasar esto. Por ejemplo, mañana van a caer granizo de 40 kilos. Yo voy a salir con un paraguas, hermano. ¿Por qué voy a salir con un paraguas? Me va a caer una piedra y me va a partir la cabeza. Entonces, ¿por qué cometo esa desobediencia? Si yo sé lo que dice la palabra, me tengo que preparar para lo que Dios está diciendo. Aquel tiempo no viene de sorpresa, el día de que pongan la imagen, no viene de sorpresa. Eso se sabe desde antes, porque está escrito en la Biblia. Cuando ya entendés los tiempos, ya sabes que aquel día va a ser duro. Entonces vos ya te vas preparando. ¿Y cómo lo sabes? Porque si yo cada día, mire, este año 2020, así le digo de una, hemos tenido una Pascua espectacular, mi hermano. Quítese el entorno de lo que está pasando en el mundo y mire la realidad. Usted tuvo una Pascua, si lo entendió, en la familia como nunca. ¿Por qué? Porque generalmente no hacíamos así las Pascuas. Estábamos obligados, por ejemplo, alguna persona nunca hizo ni siquiera una santa cena en su casa, nunca hizo. Y acá tuvo que hacerlo. Para algunos fue debut, la primera vez que lo hice. Hermano, Dios está feliz por eso. Yo, gracias a Dios, yo lo he hecho un montón de veces, ¿cierto? Inclusive en una iglesia. Pero acá, ¿cierto? Ese día de Pascua, día de panes sin levadura, día de primicia.
guardados en casa, solamente la familia, no podemos invitar a nadie. Y la Biblia enseña lo que estamos hablando. Entonces, nosotros ya entramos en un espíritu de hacer lo que Dios dice. Ahora te estoy diciendo, viene un Pentecostés, que nos preparemos para ese día, porque Él nos quiere dar algo de Él más para entender lo que viene. Entonces, gracias a Dios que una vez al año es esto, y una vez al año tenemos esta renovación para tener más de Dios. Mire qué bueno que es Dios. Es como un cumpleaños. Pero en vez de nosotros regalarle algo a Dios, Él nos regala algo a nosotros. Él, vamos a decir como si fuera un cumpleaños de Él, pero Él nos regala algo a nosotros. ¿Cómo no vamos a estar? Y tampoco podemos ser cínicos de llegar ese día como chupete de regalo, como dicen algunos, y estar acá estoy. Porque no es así. Porque por eso es la preparación. Me preparo. Algunos dicen, pastor, gracias a Dios, mire, me regalaron un pasaje para ir a Miami. No sé cuándo, porque ahora no sé cuándo va a ir, pero vamos a la idea del cuento este. Me regalaron un pasaje para ir a Miami. ¿Y cuándo se va? El mes que viene, pastor. Ya tengo la valija, yo estoy comprándome esto, comprándome aquello. ¿Cómo te prepara? Falta un mes y se está preparando. ¿O no es así? Pastor, me estoy preparando porque tal día me caso. Está bien, claro que hay que prepararse. Y acá tenemos una cita con el Señor muy especial. No estoy diciendo todo lo que corresponde a esa cita, estoy diciendo una parte que en el programa de hoy quiero compartir con ustedes. Entonces, mi hermano, ¿por qué le dije esa palabra que es dura? Para que la piense. Para que no estén pensando, ay, pobre las mujeres embarazadas de ese día. Bueno, mi hermano, no tiene que pensar así. Jesús lo está diciendo, ay, de las embarazadas. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a lo que Él enseñó antes. Entonces, ¿cómo lo puedo saber de antes? Necesito una revelación de Dios. Lo que necesitas es el Espíritu Santo en tu vida con todo el potencial que Dios te ha dado para comprender la palabra. Y es así cuando vas a ir avanzando y entendiendo las cosas. Yo cierro el programa ya de esta manera y no quiero que nadie se quede pensando en el versículo que dije como un dolor, sino que tómelo para usted al versículo, que usted pueda entender lo que Dios dice que va a pasar. Hay gente que no puede entender, porque dice, Dios es bueno, Dios es amor, no va a permitir esas cosas. Hermano, miremos para atrás. Había un mundo en el tiempo de Noé que estaba totalmente corrupto. Habían descendido ángeles caídos, claro, de Dios, que dice Dios, los hijos de Dios vinieron a la tierra y se mezclaron con las mujeres, tuvieron relaciones con mujeres y corrompieron la creación de Dios, el ADN del hombre, y nacían híbridos, mitad espíritu de estos ángeles caídos y mitad de hombre. Eso hizo que se corrompiera la humanidad. Pero Dios miró y encontró uno justo, un predicador de justicia que se llamó Noé. Este Noé, Dios le habla y le dice, haz un arca y después trae animales. Bueno, le dio todas las indicaciones, las instrucciones le dio a este hombre justo. Este hombre justo tenía su esposa, 3 hijos y las 3 nueras. Y le dijo, y predica que se arrepienten. Le mandó a predicar. 120 años predicó Noé. ¿Cuánto salvó? Ninguno. Predicó, sí. ¿Cuánto salvó? Ninguno. No, a la esposa, a los hijos. Hermano, era su casa. Tampoco, no es para que no lo contemos, pero era su casa. De toda esa generación que había, no sé cuánta gente había, no sé si es clara la Biblia, yo no sé, pero vamos a suponer que había 500.000 personas, 1 millón, 2 millones de personas, no sé cuánta gente había en ese tiempo. ¿Cuántos se salvaron? Ninguno, o los 8, Noé, su esposa y los 6 más de la familia. Sí, animales, obedecían los animales, sí, y no obedecían los seres humanos que estaban en esa época. ¿Cuánto predicó? 120 años. Y, entonces, a ver, empezó a llover. ¿Cuánta gente había afuera? Yo le dije, no sé, entre 500.000 y 2 millones de personas, no sé la cantidad.
Y esa gente seguía en fiesta, una lluvia así, y empezó a inundarse, y todavía la barca, no había llegado el agua, y ellos iban y le golpeaban. Noé, ahora sí te creemos, Noé. Pero Noé no cerró la puerta, el que cerró la puerta fue el Señor. Y cuando Él cierra, nadie abre. Ahora bien, Noé pum, bum, bum, le golpeaban. Y vamos a pensar así, que en algún caso identificó la voz. Este era el verdulero, este era el panadero, este era aquel amigo que tenía por allá o conocido, porque no creo que haya tenido muchos amigos Noé como era esa gente. Y sin embargo, ¿qué pasaba? Él escuchaba lo que estaba afuera. Como nosotros nos tenemos que preparar para este tiempo. Predicar, sí, predicar, hablar, pero entender, mi hermano, que en ese tiempo Dios cerró la puerta y ninguno entró, solamente quedaron los 8 que estaban adentro. Y por eso dice, ¿cómo Dios no tuvo compasión de ellos? Oiga, porque usted piensa de Dios, que Dios es amor, pero no piensa que Dios es justo. Ponga la balanza como corresponde y entendamos. No es el único caso. Hablemos. 2 millones de personas salieron o estaban en el desierto. 600.000 personas salieron de Egipto y más mujeres y niños. Y cuando después ellos cometen graves errores, que al final no leí nada de Éxodo 16, que murmuraron, y cuántas veces murmuraron, hablaron mal de Dios, mal de Moisés, y Dios dijo, basta, estos no entrarán, que fue cuando mandó a que espiaran la tierra. Volvieron de los 12, 10 con un resultado negativo, un informe negativo diciendo, no, es como Dios dice, sí, es como Dios dice, hay de todo, la abundancia, todo, sí, pero hay gigantes, nos van a matar, no podemos ir ahí. Y hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron, vamos, porque los vamos a comer como a pan. Un resumen para entender la idea. Dios se enojó tanto que dijo, ninguno de estos entrará, solamente Josué y Caleb. Ni Moisés, Josué y Caleb. De aquellos 600.000, que después fueron 2 millones, solo entraron 2. Tuvieron que morir toda esa generación y los hijos de ellos, cuando ya fueron grandes, son los que entraron del otro lado, pero solamente Josué y Caleb. Cuando cruzaron el río, todos los que habían cruzado el río, esa cantidad, más de 2 millones de personas que cruzaron el río, solo 2 se acordaban de Egipto, porque, 2 eran testigos de lo que había sido Egipto, porque todos los demás no habían conocido a Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Será que Dios no tuvo amor? ¿Cómo que no? Sí lo tuvo. Entonces nosotros no entendemos a veces esto, porque no tenemos, no digo que yo lo tenga, solamente que yo le estoy tratando de enseñar a usted para que caminemos a Pentecostés para poder entender cómo es Dios, porque su Espíritu testifica, la palabra, testifica lo que es el Padre. Y Él no te va a hablar mal del Padre, pero te va a decir cómo es verdaderamente para que podamos entender de que de toda esa gente no entró. ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? No salió Lot y las 2 hijas y la esposa. Y sin embargo, la esposa desobedeció y quedó en el camino y quedó solamente Lot con las 2 hijas de todo lo que era ese pueblo. ¿Cuánto había? 500.000, ¿cuánto había? No sé. O más, no lo sé. Lo que sí sé, que quedaron 3. Y cuando vemos la historia, ¿cuántas veces se repite esto? Y lo vemos a Jesús diciendo, ¡ay! De las que estén encinta. No está diciendo, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le tocó? No es así. Es que el Espíritu Santo está para hablarnos de los tiempos que se vienen, para nosotros saber cómo yo me tengo que comportar para eso. Cuando usted, imagínese, faltan 5 meses para ese día, ¿cierto? Hablo de un matrimonio, una pareja, y vamos a tener un hijo. Oiga, si te faltan 5 meses para ese día, no. ¿Por qué? Porque viene ese día que vos ya lo sabés. Yo no estoy diciendo que yo lo sé, no lo sé. Sé que es al medio de los 7 años, ¿cierto? Pero yo no lo sé ahora porque no tenemos la revelación de Dios de cuándo. Pero cuando tengamos la revelación, usted va a saber qué cosas puede hacer o no. Le decimos, hermano, prepare alimentos. No es salga y cómprese todo el papel higiénico que hay hoy en el supermercado. No estoy diciendo eso. Prepare alimentos, tenga.
Cuando vaya a comprar fideo para comer hoy, compre 2 paquetes y guarde uno. Si usted es humilde y sencillo y no tiene mucho. Pero si usted tiene un poquito más, hágase una compra, una reserva y tenga ahí. Porque vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. El gobierno no te lo va a decir. Cuando suceda, ahí bueno. Entonces, algunos dicen, Dios me va a proveer. Claro que Dios te va a proveer, pero no seamos imprudentes. Porque estamos viendo los tiempos que se nos vienen. Hermano, no se quede con este pedacito. Triste, algunos, no. Quédese con aquello que se le enseñó en todo el programa. Y esto viene a ser una reflexión para que entienda de que este camino a Pentecostés lo tenemos que hacer bien. Tenemos muchísima información en todas nuestras páginas para que usted pueda compartir y estudiar. Aprovechar todo este tiempo que está hoy en su casa para usted aprender mucho más de esto que estamos hablando. Que sea una gran bendición para todos. Gracias. Yo me extiendo a veces un poquito más, pero la idea generalmente es de poder compartir con ustedes, ampliarle el tema. Gracias a todos los que se conectaron. Maico Andrés Durán dice, hola pastor, bendiciones desde Guiñazú, se lo extraña, hace mucho que no nos vemos. Y bueno, acá estamos, vos me ves a mí, yo no te puedo ver a vos, pero ahí está Marcos. Bueno, bendiciones a todos, me despido, deseando un inicio de semana. Acuérdese, hoy es el primer día de la cuarta semana. O, como algunos dicen, se cumplieron 3 semanas y este es el día que sigue, ¿cierto? O el día 22 para otros. Vamos al camino del día 50 para estar allí, al pie del cañón, para hacer bien las cosas delante de Dios y poder recibir grandes bendiciones. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que aportaron, gracias infinitamente a todos por esta linda bendición. Me despido hasta el sábado a la mañana, a las 10 de la mañana, y el domingo a las 5 de la tarde con este programa que se llama Tiempo de Retorno. Bendiciones para todos. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.